Se salvó la reforma laboral del gobierno Petro en el Congreso, pasó en primer debate, pero más allá de los efectos políticos de esa aprobación, hay muchos efectos para el futuro de los trabajadores colombianos y también de las empresas. Don Henry González, qué gusto de tenerlo de nuevo por acá. Usted ya se volvió habitual de La Clave. Sí, señor. Porque es que usted le ha tocado cubrir, analizar, discutir y ayudarnos a entender y a nuestra audiencia reformas claves. Ya hablamos de la pensional, Sí, que ya pasó bien. Ahora la laboral, que pasó en primer debate, terminando esta legislatura. Terminando, se salvó, estaba a punto de unirse por falta de tiempo, se logró salvar, ahora vendrán 3 debates en la próxima legislatura. Eso le iba a preguntar, que se salve en primer debate, es que le faltan 4. Sí, en total son 4, apenas logra el primero en Comisión Séptima de Cámara, ahora vendrá plenaria de Cámara, Comisión Séptima de Senado y Plenaria del Senado. Le falta mucho trecho, pero igual la aprobaron y la salvaron. Sí. Henry, antes de entrar en el detalle, ¿qué es una reforma laboral? ¿Por qué hablan de reforma laboral? Básicamente, Juan Roberto, es una actualización, una transformación del articulado de la norma marco que rige las relaciones laborales en Colombia, que es el Código Sustantivo de Trabajo. Un código que el mismo gobierno lo está diciendo, tiene ya 50 años. ¿Qué es el Código Sustantivo de Trabajo? Es como la norma marco, es como la columna vertebral de toda la legislación acerca de las relaciones laborales en el país. Sí. Ahí están contenidas las principales normas, ya aparte vienen reglamentaciones y demás, pero es como la columna vertebral, es como De las relaciones entre trabajadores y empleadores. Exactamente, sí señor. Y el gobierno dice, eso ya tiene 50 años, está desactualizado. Pues muy Está vieja. desactualizado no solo porque ya es medio siglo, sino porque además el mundo ha cambiado. Claro, eran empleos de hace mucho tiempo. Claro, ahora Otra parece que economía. estamos atravesados por nuevas tecnologías, por un montón de cosas que hacen que Nuevas carreras. las relaciones laborales tengan que cambiar, actualizarse, flexibilizarse en muchos casos, pero también porque Colombia no es ajena al entorno internacional. Entonces, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo La OIT. ha impuesto muchas cosas, digamos, como normas para todos los países asociados, y Colombia tiene que ponerse a tono con esas nuevas normas que impone la OIT. Una persona que nos está viendo, como usted o como yo que somos empleados, que tenemos un trabajo, ¿en qué nos afecta esta reforma? Si uno la quisiera definir, ¿cuáles son sus columnas vertebrales? Mire, Juan Roberto, yo diría que son 3 grandes bloques, digamos, de artículos los que tiene esta reforma laboral. Ajá. Por un lado, normas que lo que buscan es proteger a personas que hoy día están en, digamos, alta condición de vulnerabilidad. ¿Como quiénes? Por ejemplo, empleadas domésticas. Por ejemplo, trabajadores migrantes que muchas veces no tienen los documentos al día. Y los explotan. Los Claro. explotan, exactamente, no les pagan todo. Por ejemplo, campesinos, donde usted sabe en las zonas rurales hay una informalidad No, brutal. también los explotan. Exactamente. Por ejemplo, mujeres embarazadas que muchas veces las despiden del trabajo. Por ejemplo, personas en condición de discapacidad. Esa es una primera columna. Busca proteger a todos esos grupos que están ahí. ¿Qué más? Bueno, no, antes de eso, ¿cómo los protegen? Deme 2 ejemplos. En muchos casos lo que obligan es a que los contratos sean por escrito. Caso de las empleadas de servicio. Ya no puede uno contratar una empleada doméstica si no es a través de un contrato por escrito que además garantice todas las condiciones Todos sus derechos, laborales claro. que tienen los demás colombianos. Prestaciones, Cesantías, primas, cesantías, todo. vacaciones, dotación, subsidio de transporte. Un señor que recoge café en el eje cafetero en época de cosecha, con él, según esta reforma y según el Código Sustantivo del Trabajo, hay que firmar un contrato. Hay que firmar un contrato que inclusive lo crea esta reforma laboral. Se llama el Código de Trabajo Agropecuario. O el contrato, perdón, de trabajo agropecuario. Y establece que, claro, entendiendo que hay muchas particularidades en el campo colombiano, entonces se establece que, por ejemplo, el trabajo puede ser temporal, por la época de la cosecha, por días, porque no es todo el año. interno, etcétera, pero siempre garantizando que dentro de lo que se le pague al trabajador se le reconozca las cesantías, las vacaciones, las prestaciones proporcional al tiempo que está trabajando. Como a cualquier trabajador. Ese es el primer, digamos, no pilar, pero sí la primera Gran columna. bloque, sí. ¿El otro bloque cuál es de esa reforma laboral? Hay otro bloque que es muy interesante y que busca formalizar a muchos grupos que tienen trabajo
pero no les pagan todo lo que les deberían pagar, y esto ocurre porque no había una legislación clara sobre la materia. Deme un ejemplo de alguien al que deban, según esta reforma, formalizarle esa relación laboral. Los trabajadores domiciliarios. Acuérdense que estas plataformas Rapid, todos. Domicilios.com, todos estos, las plataformas de transporte, etcétera, son cosas nuevas, son cosas que están apenas hace unos años. Si yo tengo un carro y meto ese carro en una aplicación como Uber, por decir algo, la persona que contrate para manejarla, tengo que suscribir un contrato con ella según esta reforma. Hay que suscribir un contrato, y el tema es mucho más claro, por ejemplo, para el caso de Rappi, donde justamente Sí. habla específicamente de los repartidores a domicilio, por ejemplo. Se han quejado mucho. Que ¿no? se han quejado mucho, acuérdense que estaban en unas condiciones Claro. en que trabajan demasiadas horas, pero no tienen un contrato, no les pagan horas extras. Es que creo Aquí que- ya se crean dos modalidades. Una pregunta, ¿Rappi los debe considerar como empleados? Porque es que uno habla con los señores de Rappi y dicen, no, yo no son empleados, son colaboradores de una plataforma. No, eso se acaba. Digamos que hasta antes de esta reforma así lo venían manejando. Pero esta reforma lo que dice es, no señores, los deben clasificar en dos grupos. ¿Qué son? Son trabajadores dependientes, Sí. por lo cual van a estar subordinados a lo que ustedes digan y les tienen un tienen que contrato. pagar un montón de prestaciones con un contrato. O pueden ser trabajadores independientes, lo cual quiere decir que ustedes les deben garantizar ciertas cosas, pero ellos tienen derecho a trabajar con otras plataformas para que no sean exclusivos de una sola. Ah, eso es importante saberlo. Es muy importante. Pero digamos, para cerrar este capítulo, Henry, en este caso, en cualquier circunstancia, se establece una formalidad de esa relación entre quien tiene esa empresa y quien trabaja en ella. Sí, señor. ¿Me entiendo así? Sí, se establece y, digamos, por lo menos se aclara. Sí. Para que haya una vinculación, para que haya, digamos, como unas reglas de juego claras que tanto el empleador como el trabajador las conozcan de antemano. Un paréntesis chiquitico. El otro día alguien me dijo, es que yo tengo un contrato que se denomina hora labor. ¿Eso qué significa? Puede ser personas a las que les pagan por hora trabajada. Si trabajan 3 horas, les pagan 3 Es horas. lo si que no trabajan 5, sí. antiguamente llamaban a destajo. A destajo, sí. Bueno, a destajo tiene una particularidad, y es que a usted le dan no un tiempo, sino le dan es un trabajo que una hacer, misión. y según la tarea que usted haga, por ejemplo, péguele botones a las camisas. Por cada camisa yo le pago, no sé, 100 pesos. Entonces, si ok. hace 20 camisas, le pago 20 Pero creo camisas. que también hora labor es 30. por el estilo. Pero la hora laboral ya no se mide por producción, sino por tiempo. Pero ahí trabajado. también, si entiendo, con esta reforma debe haber un contrato y Sí, debe señor. haber el pago de unas prestaciones. En todos los casos, Ah. y no solamente exactamente un pago justo, sino que además se establecen, digamos, por ejemplo, el pago de la seguridad social, que no importa que uno trabaje por días, por semanas, por horas, me tienen que reconocer seguridad El social. otro pilar importante, a ver si estamos, si coincidimos y llegamos a una de las pepas del asunto, ¿cuál es? El de esta reforma. Es el tema prestacional. Aquí efectivamente se reconocen muchas cosas. Ahí están las horas prestacionales, extras. Ahí está todo eso. que es lo que vale Dominicales, plata, recargos y festivos. ¿Por qué? ¿Cómo era antes? Yo me acuerdo que decían que en el gobierno de Álvaro Uribe Sí. se eliminaron las horas extras o se limitaron, entiendo yo. ¿Fue así? Sí, digamos en parte. Entonces, en el gobierno de Álvaro Uribe, la ley 789 de 2002, Sí. que la presentó el gobierno de Álvaro Uribe, pues obviamente la aprobó el Congreso, lo que hicieron fue, por ejemplo, los recargos nocturnos que en esa época comenzaban a las 6 de la tarde a generarse, es decir, si usted trabajaba hasta las 7 de la noche, Sí. ya tenía 1 hora de recargo nocturno. Allí lo corrieron para que empezara a causarse a partir de las 10 de la noche. Hoy es a partir de eso. Si esta reforma pasa, sería A partir de las 7. De las 7. Lo dejan a partir de las 7. Entonces, desde las 7 de la noche, Ya es todo lo hora que uno trabaje, extra. ya no es hora extra, sino hora con recargo nocturno. recargo nocturno. ¿Qué es Exactamente. una hora extra? Si mi jornada es de 8 a 5, La diferencia es esta. Si yo aquí en Caracol, por ejemplo, trabajo por la noche, aunque esa sea mi jornada laboral, porque Sí. el día no trabajé, me genera recargo nocturno por el simple hecho de estar trabajando en la noche. eso es importante. La hora extra es diferente porque la hora extra es, ya terminé mis horas diarias de trabajo y me voy a quedar más tiempo trabajando, eso ya es tiempo adicional a mi jornada, entonces esa es la que llaman hora extra, que es todavía más cara. Ah, eso hace parte de ese capítulo y eso es, digamos, parte gruesa de esta reforma. Se restablece, digamos, en buena medida lo que había quitado esa ley del 2002. Y es que ya no lo ponen desde las 6, pero sí desde las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, toda persona, aunque esté todavía dentro de su jornada, le genera recargo nocturno. Hay otro punto importante ahí en este apartado, y usted me corregirá, Henry, que es el de los despidos. En ese punto que se plantea en esta reforma, que recordemos, la clave es que pasó el primer debate, le faltan 3. Sí, señor.
Ese es uno de los puntos no solamente más importantes, sino más costosos, si se quiere. ¿Por qué? Son las famosas indemnizaciones por despidos sin justa causa. Hoy cómo opera. Hoy operan, y desde la ley de 789 de 2002, eso se redujeron los valores de las indemnizaciones, es decir, para que no le saliera tan costoso a un empleador despedir sin justa causa y tener que indemnizar Sí. a un trabajador. Habían recortado, inicialmente estaba, por ejemplo, que por el primer mes, por el primer año trabajado eran 45 días de indemnización, Sí. pero si tenía más de un año, entonces 30 días más por cada año adicional. Ok. Entonces, si yo tenía 3 años y me despiden sin justa causa, por el primer año me pagan 45 días de salario de indemnización, Sí. por el segundo año 30 y por el tercer año 30. La ley lo redujo. Lo que están haciendo La- aquí la es ley del la ley de 2002. Álvaro Uribe. Y lo que están haciendo aquí es restablecer lo que había antes. Entonces, ahora para las empresas se va a volver de nuevo muy costoso Sí, le despedir entiendo. a un trabajador. sin justa Recapitular causa. que es importante. Por el primer año, si una persona la despiden al primer año de haber trabajado, 45 días, el equivalente a 45 días de Exactamente. salario. Exactamente. Si va sumando un año adicional, 30 días adicionales. Adicionales. Y multiplique. Exacto. Entonces, usted lleva 20 años, No, pues, pues, imagínense cuánta plata le O sea, sale. no de indemnización. solamente lo indemnizan con esa plata, sino que además le deben pagar lo pendiente de vacaciones. Ah, que ya- claro, todas las prestaciones, eso sí Claro. es de derecho. Ok, otra cosa, Henry, la otra cara de la moneda, y usted lo mencionó, los empresarios. Este es un país donde usted me corregirá, el 98% de las empresas son medianas, pequeñas y micro. Así es. Un microempresario, un pequeño, un mediano, para una persona que tiene una empresa con 5 empleados, estas normas de esta reforma que pasó en primer debate van a regir igual que para un señor que tiene 3.000 empleados. Tal cual. Las reglas son las mismas para todo el mundo, independientemente. ¿Eso no es del inequitativo? tipo. Pues seguramente que puede ser inequitativo, pero Porque ¿quién forma empresa, Henry? claro, se va a volver muchísimo más costoso. Eso es verdad. Miren, hay cálculos que obviamente pues hay diferentes cálculos, pero dicen que, por ejemplo, a las microempresas les va a costar esto el 30% más cada mes. La nómina se les va a encarecer ¿Por qué? por todo esto. Por el Porque pago si- de recargos Claro, dominicales, de dominicales, de noctu- festivos, de recargos nocturnos, de horas extras. Todo esto, las indemnizaciones. ¿Sabe qué van a oí? hacer que se Oía encarezca. a los señores de FENALCO decir, eso va a obligar a que nos toque o abrir más tarde los comercios o cerrarlos más temprano. No solamente eso, algunos dicen que inclusive van a tener que racionalizar sus plantas de personal. O sea, eventualmente despedir. recortar. Algunos han hecho cálculos de que eso puede generar cerca de 350.000 despidos, Esta reforma, esta reforma. Pero- Eso lo dicen algunos. pero complicado, Henry. Y hay otros que critican lo siguiente, Juan Roberto, y es que esta reforma está planteada para, digamos, que beneficie a quienes ya tienen un trabajo formal, Ujú. pero no resuelve la situación. Primero de 2.700.000 personas que están sin trabajo en Colombia. Los desempleados. Con esta reforma, como se vuelve más costoso contratar, Va a ser más difícil va a conseguir ser más trabajo. difícil conseguir Que trabajo. los contraten. Y Y lo en segundo lugar, los informales, que son nada más y nada menos que el 53% de los colombianos que trabajan en más de la la mitad. informalidad, tampoco se van a poder formalizar porque sale muy costoso formalizar. eso va a ser un complique. Henry, futuro de esta reforma. Y no lo quiero meter en política, porque lo suyo es lo técnico. Sí, señor. Pero el futuro de esta reforma con todas estas circunstancias, ¿no se puede buscar un punto medio seguramente? Sí, yo creo que sí, seguramente eso es lo que van a hacer los congresistas por una razón, la reforma es necesaria, pero no puede ser tan costosa. Ya muchas cosas que el gobierno quería se cayeron, porque eran Eso me iba a demasiado preguntar, garantistas. ¿qué pasó con...? Porque pasó todo esto y se salvó, pero hubo una parte importante de la reforma que quedó por fuera. Mire, fueron como 20 artículos que tenían que ver sobre todo con los sindicatos. Empoderaba a los sindicatos, les daba unas capacidades y unos derechos y unas posibilidades Unas que para gabelas. algunos resultaban exorbitantes. Y el ¿Eso se Congreso- cayó? Casi todo eso se cayó. ¿Se cayó o se suspendió? Se eliminó. Se O sea, en eximió. los próximos debates ya no lo pueden meter. Los podrían eventualmente revivir, pero ya genera un No. problema. Ya el hecho político es que los eliminaron. Ajá. Con todas estas circunstancias, esto va a ser, si le entiendo, no tan bueno para la economía, cuando se supone que debe ser bueno para garantizar los derechos laborales de quienes tienen un trabajo, ya sea informal o formal. Sí, exactamente eso es lo que dicen los empresarios. Dicen, mire, si estuviéramos en una época bollante de la economía, esto podría tener futuro. Ujú. Pero en una época donde estamos
apenas saliendo de una pandemia, saliendo de todos los estragos que hubo en la economía, apenas con unos primeros síntomas de reactivación, no se puede encarecer de esta Pero manera. sí hay que mejorar las condiciones de los Hay que trabajadores. mejorar no solamente por razones de lo que dijimos al comienzo, de que las normas actuales son muy viejas, de que Obsoletas. el mundo se ha transformado y de que la OIT nos obliga a actualizar muchas cosas de estas, pero quizás hacerlo más gradual, quizás hacerlo, digamos, de menos a más, ir más gradualmente. Si lo entiendo, lo mejor va a ser armar un emprendimiento. Pues no sabemos, o sea, ahí sí tocará buscar fórmulas que nos... Y sí, porque si le toca contratar a alguien, es que el Claro. empleado dice, bueno, lo quiero ver en el Sí, cuero claro. del que genera empleo. Así es. Henry, gracias como siempre por No, señor. ayudarnos a ver la clave de esta reforma que es tan importante, que repito, es su primer debate de 3. Sí, señor, de 4. Ah, perdón, de 4. faltan Primero de 3. 4, Así excusa. es. Henry, gracias. Con todo gusto.